Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la tercera clase de la materia 4, Conocimiento de la Adolescencia de la licenciatura en Psicología. Soy Cuatlicue González Márquez y vamos a cerrar esta materia justo con esta clase que nos habla de los trastornos psiquiátricos y emocionales que se detonan en la adolescencia y que son el curso que se lleva a través del tiempo, ¿no? Sabiendo que ya revisamos cómo se presenta la adolescencia en todos sus aspectos sociales, sexuales, emocionales, familiares, comportamentales. Hoy vamos a hablar justo de estos trastornos y vamos a poder como pues hacer un poco de reflexión en cuanto a lo que le toca al psicólogo atender, ¿no? La salud mental es un derecho universal y es importante que nosotros sepamos que partiendo de ahí, pues el psicólogo tiene como esta responsabilidad y obligación de coadyuvar a los procesos de salud mental de sus pacientes. Hablando puntualmente de la adolescencia, que es una etapa que, como ya vimos, es tan em, difícil de desarrollar en el sentido de todos los cambios que se presentan, no solo desde la emoción, sino desde el pensamiento, desde la parte biológica, hormonas, ¿no? Cambios físicos, decíamos, cambios de pensamiento y toda la estructura familiar que se presenta a un lado y toda la estructura social a la que quieren pertenecer, pues eso hace que de pronto los trastornos aparezcan. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar desde la mirada de los trastornos emocionales y psiquiátricos que son importantes y que se detonan en la edad adolescente tan solo por ser adolescente. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello. Ya platicábamos las clases anteriores que esta adolescencia es una etapa en la que la interacción que se da entre la plasticidad cerebral y los acontecimientos ambientales es irrepetible. Nunca más se presentará así en la historia de la vida de la persona. Acá se produce una remodelación neuronal que permite mejorar la comunicación entre las regiones corticales y subcorticales, facilitándose el funcionamiento de todos los sistemas, empezando por el sensorio motor, el motivacional, asociado a lo emocional y por supuesto el cognitivo. Y también no podríamos hablar solo de las bondades. Esto es lo que pasa en el desarrollo, digamos, normal de un adolescente, que todos son cosas de bondad, ¿no? Cosas buenas, positivas que esperamos que sucedan en esta etapa en particular. Pero también tenemos que hablar de la aparición de la psicopatología, ¿no? Esta que se presenta también en la edad adolescente y que de alguna manera depende de, sí, aspectos genéticos, construcción de mi madre y mi padre, que me heredan a mí, también de la interacción entre los cambios hormonales, estos que van apareciendo a partir de la pubertad, y la presencia de esta psicopatología previa, es decir, que en la historia de mi familia como adolescente yo haya tenido una madre, un padre depresivo, una madre, un padre con alguna dependencia, una madre, un padre que haya padecido demasiada ansiedad o estrés o que tenga un trastorno de personalidad como el límite o como el bipolar o que tenga, perdón, ese es del ánimo, trastorno del ánimo que tenga un trastorno de la ingesta alimentaria, ¿no? Eso tiene que ver con la presencia de psicopatología previa en la historia de mi vida como persona adolescente. Y también, y muy importante, todos estos factores ambientales de los que también ya hemos hablado en las clases anteriores. Los trastornos que se desarrollan, que se tipifican como mentales en la adolescencia, son una causa muy frecuente de consulta en pediatría y en psicología. Aproximadamente 2 de cada 5 jóvenes adolescentes cumplen con criterios para padecer un trastorno de corte psiquiátrico y muchos de estos padecimientos psiquiátricos debutan acá, en la adolescencia. Por eso es tan importante a revisar. Dentro de todas las investigaciones que se han dado en el campo de la psiquiatría y los trastornos, se indican la importancia de identificar los problemas mentales en estos adolescentes y sobre todo instaurar un tratamiento de manera precoz. A mejor temprana edad se descubra, mejor pronóstico tiene el tratamiento.
Todas estas patologías que se consideran psiquiátricas en jóvenes y adolescentes van a producir un empeoramiento significativo de los problemas del comportamiento. También pueden producir problemas en las relaciones interpersonales de estos adolescentes, problemas de autoestima, ¿no? Problemas de rendimiento académico y, como dije hace un momento, la detección precoz mejora el pronóstico y, sobre todo, algo que nos interesa mucho es reducir la comorbilidad. Ahora, no quiere decir que solo se va a presentar una patología psiquiátrica en individuos adolescentes que tengan todos estos problemas o comportamientos o rendimientos académicos inadecuados. Actualmente tenemos un grupo muy grande de adolescentes en los que parece que esto no existe. No hay propiamente problemas para relacionarse, parece que no hay ningún problema de autoestima, que no hay falta de rendimiento académico, es más, les va muy bien en la escuela, ¿no? Que parece que tampoco hay como problemas de comportamiento importantes, ¿no? Que determinen, pero estos chicos se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten extraños y parece que nada les falta, que tienen absolutamente todo, pero ellos no se sienten bien, ¿no? Tienen este vacío existencial que se presenta también en los jóvenes y adolescentes. Entonces, no perdamos de vista que también en personas que parecen netamente funcionales y que todo lo tienen organizado, se presentan trastornos de la salud mental, ¿no? Cierto que el gran grupo es el que presenta la patología de manera abierta, pero también hay un grupo importante, hoy más que nunca, que parece tener todo muy bien y que está teniendo problemas de su salud mental asociadas al vacío existencial. Algo me falta y no puedo sentirme en bienestar. Esto parece que sucede a partir de la reactividad emocional de la adolescencia, ¿no? La sensibilidad a la influencia de sus pares, compañeros de la misma edad, grupos a los que quiero pertenecer, la impulsividad y la búsqueda de emoción como para sentirme más vivo, ¿no? Esta necesidad adrenalinosa del cuerpo del adolescente y todo ello asociado a una capacidad limitada de autocontrol, ¿no? Sobre todo cuando se trata de enfrentar estas emociones que parecen exacerbadas o estos comportamientos que parecen de riesgo y todo esto se pone más caótico asociado a los cambios hormonales y neurobiológicos en determinadas áreas de nuestro cerebro, del cerebro adolescente. Sin embargo, no perdamos de vista que también es normal. Es decir, es normal que algún joven se sienta triste de vez en vez, que se sienta cansado, que a veces se sienta nervioso, que parece muy estresado, porque eso no lo vamos a poder quitar. El dinamismo del mundo en el que nos desarrollamos está haciendo esta situación, ¿no? La forma que lo convierte en patológico es todo lo anterior, todo lo que rodea a esta situación que de pronto es normal. O sea, es normal estar triste un par de días, es normal que esté irritable otros días, ¿no? Es normal que de pronto me sienta muy ansioso 3 días antes de presentar el examen de la escuela, ¿no? Eso es normal. Cuando se convierte en una situación patológica, se convierte ahí cuando esto ya permaneció por más tiempo, estamos hablando de semanas, incluso meses, años, y que además empieza a ser disfuncional para mí. Ya no me desarrollo en algunas de las áreas que generalmente me desarrollo con facilidad. Ahora todo es mucho más complicado y es cuando entonces estamos pensando que está desarrollándose una patología, ¿no? No sin antes recordar que las podas neuronales en la adolescencia son súper importantes porque sabemos que durante la infancia se produce este incremento sustancial de volumen de la materia gris en la corteza cerebral. Entonces, en la adolescencia se producen extensos procesos de poda de sinapsis cortical, lo que supone una reducción de materia gris de la cerebro adolescente junto con un aumento importante de la mielinización. Esto entonces permite una remodelación neuronal que va a mejorar la comunicación entre las regiones corticales y subcorticales
Y en teoría eso debe facilitar el funcionamiento de los sistemas que hablábamos hace un momento, este sensorio motor, motivacional, emocional y cognitivo. Sin embargo, esta aparición de la psicopatología va a depender sí de aspectos genéticos, sí de interacción entre los cambios hormonales, sí de la presencia de la psicopatología previa y de esos factores ambientales como estábamos hablando hace un momento. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que además por esta lucha y esta independencia del pensamiento, va a permear con frecuencia al adolescente en situaciones, sobre todo que parecen o que se presentan como conflictivas. ¿Qué pueden ser esto? Una crisis en el entorno familiar, ¿no? Es decir, que los padres no tengan buena relación o que este adolescente no tenga una buena relación con sus padres, que haya un divorcio, que haya una situación que desestabilice su situación familiar o su entorno familiar. También aquello que se presenta como em, amenazas, ¿no? Asociadas a ya no querer estudiar, de pronto el aislamiento total de la familia, de pronto el inicio de las relaciones sexuales, el inicio del consumo de tóxicos o de la pertenencia a estos cibergrupos que sabemos hoy que se colocan como peligrosos porque a través de ellos pues hemos tenido muertes masivas, ¿no? O grupales, como cuando el reto de la ballena, esto que se asfixiaban hasta que en grupo, todos conectados en línea, se asfixiaban, cámara abierta, y parecía que el que durara más tiempo sin oxígeno y lograra sobrevivir, pues era el más fuerte de ese grupo social, ¿no? Algunos de ellos fallecieron en línea, enfrente de los demás compañeros de reto, ¿no? Entonces, estos cibergrupos se han presentado siempre desde, yo creo que la existencia de ellos, como un riesgo para estos jóvenes adolescentes, ¿no? Tenemos otros ejemplos como este que veíamos la clase anterior asociado a la anorexia, como a partir de un cibergrupo, ¿verdad? Estos chicos los van captando otros chicos u otras personas que se hacen pasar por chicos para el desarrollo de estos trastornos de la ingesta alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, no se los vamos a poder quitar porque es como se desarrollan actualmente y se comunican estos jóvenes y el mundo, ¿no? No solo en la adolescencia, sino en otras etapas también, pero sí pensar que todo esto es la puerta grande al desarrollo de un trastorno de la salud mental en adolescentes. Entonces, en este aspecto, pues podemos hablar de trastornos internalizantes que se asocian a ansiedad y depresión, detección también de trastornos externalizantes que pueden ser problemas de conducta, hiperactividad, sobre todo irritabilidad e impulsividad. Y dentro de todos estos, los que mayormente se dan en la adolescencia son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del comportamiento, trastornos del neurodesarrollo, donde se encuentra el déficit de atención con hiperactividad y algunos otros trastornos asociados a psicosis, abuso de sustancias, trastornos de la ingesta alimentaria que vamos a ir revisando en esta unidad, ¿vale? La clínica de estos trastornos, pues es justamente saber reconocer, la importancia de reconocer los signos de alerta y los factores de riesgo y vulnerabilidad que se encuentran en el DSM-5. Recuerden que los manuales existen para no tener estos errores en la clínica del trastorno o de la derivación o de la etapa, perdón, la etiqueta diagnóstica del trastorno. Los síntomas de alerta, ¿no? Que a veces no dan ninguna señal, pero que sí pueden de pronto evidenciar algunas situaciones inadecuadas en la evolución del desarrollo del adolescente. Como síntomas de alerta, pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? Darle un seguimiento a este adolescente y tomar en cuenta que hay otros signos de alerta que podemos revisar. Rendimiento académico, que aunque ya hablamos que este rendimiento académico no siempre es un indicador, pero mayormente se presenta ahí. Es un chico que siempre era un buen estudiante y empieza a tener complicaciones para estudiar, y también el otro, ¿no? Un chico que era regular son, que de pronto despunta, hay que atenderlo, ¿no? Estar observando qué pasa ahí. Amenaza o intento de suicidio, que eso jamás, jamás se debe de ignorar. El joven y el adolescente no lo va a hacer solo para espantar a sus padres, es algo que ya ha pensado, que incluso ha planeado
y hay que ponerle atención. El consumo de cannabis, que hoy parece como si tomaran agua, ¿no? Que también puede desarrollar, que es perjudicial en el cerebro del adolescente. La disforia, ¿no? Que esta disforia, pues acá todos sabemos que es un estado con tendencia a la tristeza. Parece que hoy tenemos más disfóricos que en ningún otro momento de la historia y que es un indicador importante de sintomatología depresiva no clínica. Es decir, no parece que no va a dar otros síntomas más que solamente eso. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Poder detectarla porque esta disforia es asociado a una de las principales causas de muerte en los adolescentes, de mano del suicidio, ¿no? Y los signos más útiles en psicología y pediatría en población menor de edad, en este caso adolescentes, son las quejas somáticas. Estas quejas somáticas, que son aquellas cosas que dice el joven que tiene como me duele mucho el estómago, no puedo respirar, me duele mucho la cabeza, ¿no? Todas estas quejas somáticas, es decir, que se ven en el cuerpo, ¿no? Son asociados especialmente a la esfera ansiosa, pero son predictores de que algo no está bien. Dentro de los más frecuentes en la adolescencia tenemos los síntomas vasculares que se asocian a la taquicardia, ¿no? Este joven dice, siento que el corazón se me va a salir, no se puede detener. Los respiratorios, que son a través de sentir ahogo, ¿no? O de necesitar más aire. También incluyen dolores de cabeza, que son las cefaleas, ab- abdominalgias, dolores de estómago persistentes y sintomatología vegetativa, como que sudoración está muy fisiológica, temblor de brazos o piernas, de cara, náuseas, problemas del sueño, ¿no? Generalmente en la adolescencia, pubertad de adolescencia, empiezan a reaparecer y destacan las pesadillas en estos jovencitos, en estos pubertos adolescentes y algunos tipos de insomnio, sobre todo el insomnio asociado a la conciliación del sueño, mucha dificultad para empezar a dormir, ¿no? Que se presenta en estos chicos. Bien, hay factores de riesgo que nos colocan al adolescente puberto con vulnerabilidad al desarrollo de una patología psiquiátrica. Mm, Estos dependen de los factores propios del riesgo que ya hablamos anteriormente y de la edad adolescente. Brad, Jarrow y Brown publican los resultados de un seguimiento de un grupo de adolescentes estableciendo 7 características personales y familiares que indicaban mayor probabilidad de padecer alguna enfermedad mental. El primero es tener un coeficiente intelectual menor a 100, es decir, tener menos potencial de inteligencia. El fracaso escolar y los problemas académicos también son un factor alto de riesgo. Problemas conductuales en el ámbito escolar, malas o escasas relaciones sociales con los compañeros, niños, chicos y jóvenes que están aislados de los grupos sociales de la escuela o y del grupo académico porque no son aceptados o queridos, simplemente porque ellos no se sienten pertenecientes a él, que no tengan un adulto de referencia y de apoyo, es decir, que sientan que están solos, que no hay nadie a quien acercarse, que tampoco hay un adulto al que quieran emular. El rechazo o la poca valoración o el abandono digital por parte de la familia, es decir, que el joven, el niño, el adolescente se sienta rechazado por sus padres, por sus hermanos, que sientan que valen poco, ¿no? Porque no hay nada que los satisfaga y sobre todo actualmente el abandono digital. Le compramos un teléfono celular a este chico y creemos que tiene la vida resuelta, ¿no? Y entonces ahí que se consuele con Google, que Google le diga qué comer, que Google le diga qué sentir, que Google le diga cómo relacionarse, que Google le dé esta valoración que el padre de familia no le da. Y la aparición de estrategias de afrontamiento disruptivas ante dificultades diarias, baja tolerancia a la frustración, que no encuentra la lapicera y empieza a desesperarse, a veces llegando hasta el llanto y no tiene la capacidad de resolver, que sería buscar en otros espacios de la habitación, del auto, de la casa, para poder encontrarla. Eso se refiere acá con estrategias de afrontamiento disruptivas, ¿no?
Bien, hay otros autores que hablan de otros riesgos, por si los que ya revisamos fueran pocos, que pueden desarrollar el trastorno mental en el adolescente, que sería la característica de los padres, ¿no? Que sean padres que no saben del curso de la adolescencia, que no aceptan la autonomía de sus hijos, ¿no? Que hacen demandas excesivas a este chico, que están encima de él todo el tiempo, ¿no? Que no saben relacionarse, ¿no? O que alguno de estos padres sean violentos o que hayan sido sustituidos, ¿no? Estas funciones parentales, que no es papá, es la abuela, o que no es mamá, es la novia del papá, ¿no? Este tipo de consideraciones, y que los padres tengan problemas y conflictos graves o crónicos entre ellos también es, ¿no? Y que cursen con alguna adicción. Las características de la estructura familiar también en familias monoparentales, en familias eh, típicas, esto se da en todas las familias y sí dependen muchas cosas asociadas a la característica de la estructura familiar y de la relación allá, sobre todo si existen falta de contacto afectivo y lúdico, juegos, relaciones, comunicación y si ya tiene alguien de la familia estos trastornos. Circunstancias socioeconómicas adversas que también pueden suceder asociados a que no haya, ¿no? Lo económico necesario para lo que necesita este adolescente y o que vivan en comunidades muy aisladas de manera social, también eso puede afectar. Aunque también esto no significa que a los de estrato social económico mejor no les den trastornos de la salud mental en la adolescencia también dan, ¿no? Recuerden que ni demasiado ni poco, porque porque no hay un equilibrio ahí. Cuando no hay equilibrio, pues todo se convierte en un caos. Circunstancias de concepción, embarazo y perinatales, que sean hijos de embarazos adolescentes, que sean hijos no deseados o hijos concebidos en violaciones o que estén supliendo a uno de los otros hijos que murió, ¿no? Y mamá se embarazó de inmediato para suplir a este hijo y que así lo haya manifestado durante el curso de su existencia, que sean hijos de padres consumidores de alguna sustancia, que sean hijos de que haya tenido esta madre problemas en el embarazo, ¿no? Y o en el momento de nacer y situaciones traumáticas muy puntuales. ¿A qué nos referimos con esto? La muerte de uno de los padres o de ambos, la muerte de un hermano, la separación de los padres, a veces el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, es decir, este chavito ya tiene 15 años y mamá y papá deciden volver a ser padres y eso puede presentarse para el joven como una situación traumática, que este joven esté en hospitalización prolongada, él o alguno de sus padres, que hayan tenido cambios escolares importantes, ¿no? Que es decir, el tránsito de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y o que a mitad de ciclo escolar los tengan que cambiar de escuela por una situación X, cualquiera que este sea, y este joven lo haya vivido como un momento traumático y la ausencia prolongada de sus progenitores, uno o de más de uno, de los que sean, ¿no? Situaciones personales, es decir, que ya lo tenga el chico como alguna enfermedad del cuerpo físico que consideramos crónicas como asma, obesidad, epilepsia, diabetes juvenil, neoplasias o que tenga alguna situación de condición ya muy puntual y que esté desarrollada como mortal, que puede ser VIH o que pueden ser algunas enfermedades metabólicas o sensoriales y o que haya tenido ya problemas con la justicia, ¿no? Este adolescente. Y el abandono tecnológico parental, que vuelvo a repetir, hoy por hoy es el que mayor problema vemos en la población infanto-adolescente porque crecen a través de un aparato digital en ausencia de sociabilidad, de emocionalidad, reconocimiento, ¿no? Todas estas cosas que son importantes en la edad adolescente. Y los padres, bueno, creen que por estar dentro de casa y no salir no tienen riesgo, pero en realidad el riesgo está a través de este abandono tecnológico parental.
Ahora es importante reconocer que ninguna de todas estas características que hablamos, ni otras recogidas de datos en otros estudios, aseguran por sí misma el desarrollo presente o futuro de un trastorno mental en el adolescente. La acumulación de factores de riesgo incrementa, eso sí, la posibilidad de provocar trastornos mentales de los adolescentes, pero no lo va a definir. Es decir, tenemos muchos casos de personas que tienen todas estas complicaciones y carencias y el adolescente lucha por salir adelante y no presenta trastornos de su salud mental, no por lo menos en la adolescencia, tal vez en la adultez, pero hoy estamos hablando de adolescentes. Y también tenemos algunos que solo con uno o dos de estas factores de riesgo los van a desarrollar. Entonces, ¿de qué depende esto? De la construcción genética y situacional del adolescente, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a colocar acá video justo hablando de esta salud mental que estamos tratando aquí. Antes de hablar propiamente de cada uno de estos trastornos, vamos a hablar de lo que significa la salud mental, ¿no? Y lo que significa esta salud mental y cómo poderla cuidar, ¿no? En esta etapa de la vida, que no solo es la etapa adolescente. Déjenme colocarlo acá. La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental, y es esencial tanto para su salud en general como para su calidad de vida. El autocuidado puede ser clave para mantener su salud mental y servir de apoyo para su tratamiento y recuperación, en caso de que tenga alguna enfermedad mental. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos 12 acciones fundamentales si estamos considerando empezar a cuidar de nuestra salud mental. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Mantenerse activo. La actividad física tiene beneficios sobre tu cuerpo y tu mente. Gracias al ejercicio se estimula la producción de hormonas responsables de la sensación de bienestar y felicidad, como la serotonina y las endorfinas. Cuando te mantienes activo, manejas mejor el dolor, el estrés, la ansiedad y evitas pensamientos repetitivos. Para poder obtener el máximo beneficio de sus efectos, debes practicarlo al menos 3 veces por semana. Te recomendamos que escojas una que te guste. Puede ser un deporte de equipo, salir a caminar, andar en bici, nadar, bailar. Se trata de que te mantengas activo. Así tu autoestima estará más alta y la depresión no se acercará a ti. Número 2. Descansar bien. Tu concentración se ve afectada cuando te sientes cansado. Además, la energía desaparece de tu cuerpo y te inunda la desmotivación. Todo esto tiene un impacto significativo en tu salud mental. Por ello, te recomendamos que duermas lo suficiente para estar descansado. Así, tu capacidad para realizar tareas cotidianas mejorará notoriamente. Lo normal es dormir entre 7 y 8 horas diarias, aunque esto es algo que depende de cada persona. No obstante, lo que sí que es imprescindible es tener una buena calidad para evitar los trastornos del sueño. Dormir bien mejora considerablemente tu rendimiento físico e intelectual y reduce la posibilidad de que aparezcan problemas tanto psicológicos como físicos. Número 3. Alimentación sana. Una alimentación sana es básica para cuidar de tu físico y de tu mente. Comer bien y de manera saludable te ayuda a mantener en buenas condiciones tu salud mental y hace que tu cerebro se sienta mejor. No es ningún secreto que una dieta equilibrada te ayuda a mantener un peso adecuado y a reducir las posibilidades de tener ciertas enfermedades como la diabetes. También previene enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares. Todo esto, entre otras cosas, va a hacer que te sientas mejor, que tengas una mayor autoestima. Lo que comes es el combustible de tu organismo, y por ello no ingerir los nutrientes que necesitas puede hacerte sentir mal. Lo adecuado es incluir en tu dieta alimentos ricos en vitaminas y ácidos grasos omega 3 para potenciar tu salud mental. Número 4. Vida social activa. Cuidar y mantener el contacto y buenas relaciones con las personas que te rodean te fortalecerá. Al evitar el aislamiento, los problemas como el estrés o la ansiedad disminuyen y tu cerebro se mantiene más activo. Sentir que tienes una red de apoyo influye de forma positiva en tu bienestar general, especialmente cuando tienes algún problema. El motivo es que te genera una mayor sensación de confianza que potencia la felicidad. Es necesario buscar y fortalecer vínculos sanos que te enriquezcan y que generen emociones positivas. Esto te ayudará a crecer como persona y a evitar, en la medida de lo posible, el acercamiento a ciertos individuos que no te hacen bien. Número 5. Divertirse. Dedicar un tiempo a una actividad placentera mejora tu estado anímico. De hecho, está comprobado que se gestionan mejor las responsabilidades diarias cuando estás contento.
Asimismo, a nivel científico está comprobado que la risa tiene la capacidad de revertir algunos tipos de daño cerebral. Al liberar ciertas sustancias químicas, se fortalecen partes del cerebro que no pueden curarse de otra manera. Además, es una herramienta perfecta para mantener un corazón sano, ya que reduce la inflamación de las arterias e incrementa el colesterol bueno. Número 6. Aprende a gestionar los pensamientos. Gestionar correctamente tus preocupaciones y pensamientos negativos puede ayudarte a tener una buena salud mental. Y es que estos pueden empujarte a actuar de manera desesperada o animarte a abandonar una tarea. Por ello, hoy más que nunca puedes ayudarte de la inteligencia emocional para mejorar tu salud mental. De este modo, te resultará más fácil saber atender qué te preocupa y aprenderás a gestionar tus pensamientos obsesivos. Esto te permitirá mantener a raya la ansiedad, el enfado, la frustración o la tristeza, entre otros. Saber cómo manejar tus emociones y pensamientos te ayudará a estar más seguro de ti mismo y te posibilitará afrontar los problemas desde otra perspectiva. En la descripción te dejamos un video que te ayudará a controlar los pensamientos innecesarios. Número 7. Gestión del estrés. Las situaciones que te provocan estrés pueden llegar a sobrecargar tu cerebro con una serie de consecuencias negativas y dejarlo agotado. Por ello, debes aprender a enfrentarte a situaciones estresantes y a gestionar una serie de respiros. Una de las claves en la gestión del estrés en época de sobrecarga de trabajo o de exámenes es concederte tiempo para respirar aire fresco, acercarte a la naturaleza. Número 8. Relajarse. Un divorcio, la pérdida de un ser querido o estar desempleado son algunos cambios negativos que se producen durante la vida. Lo peor de estas situaciones es que te pueden hacer sentir mal a nivel psicológico. En estos casos, intenta conservar tu mente relajada y reduce todo lo que te produzca estrés. Si tienes hobbies, quizá con ellos puedas conseguir relajarte. La meditación puede ser una de las claves para ello, además de aprender a manejar tus emociones reduciendo los niveles de agobio. Gracias a la meditación es posible ralentizar el proceso de envejecimiento y aportar otros beneficios. Al meditar, tu ánimo puede levantarse casi de forma inmediata y provocarte una sensación general de bienestar. Algunos de los ejercicios más sencillos que puedes probar a realizar son las diferentes técnicas de respiración. De la misma manera, el yoga también es una actividad que te ayudará a desconectar y a relajarte. Número 9. Pedir ayuda. En ciertas ocasiones puedes encontrarte en una encrucijada y sentir que no puedes arreglártelas por ti mismo. En estos casos, lo adecuado es pedir ayuda, y esto no debe hacerte sentir culpable o avergonzado. Superar algunas situaciones no es sencillo, y saber que puedes pedir ayuda a amigos, familiares o profesionales te da la tranquilidad necesaria para afrontarlas. Número 10. Tener un propósito. Perseguir un objetivo es una de las claves para tener y mantener una buena salud mental. Esto puede ayudarte a sentir que tienes un motivo para seguir haciendo lo que haces. La meta que te fijes debe ser realista y realizable a corto plazo, para que establezcas un hábito al que puedas ir añadiendo nuevos retos. Tus pequeñas victorias te aportarán una gran satisfacción. De hecho, la mayoría de las personas son felices cuando saben que se esfuerzan por lograr algo y que están contribuyendo a mejorar la sociedad. En cambio, trabajar sin un propósito claro reporta muy poca satisfacción. Número 11. Gratitud. Tener un diario de gratitud es un gran aliado para mejorar tu salud mental. En él puedes reflexionar acerca de lo que es importante para ti y dar gracias por todo lo que te ha sucedido a lo largo de la jornada. Puedes hacerlo por la mañana, nada más levantarte, para dar a tu cerebro energía positiva para afrontar el día escribiendo todo lo positivo del día anterior. O hacerlo por la noche para terminar el día con buenas vibraciones y descansar mejor. Número 12. Evitar sustancias nocivas. Sustancias como el alcohol, el tabaco, el azúcar, la cafeína, entre otras, pueden alterar el control y producir efectos irreversibles en tu cerebro. Son euforizantes y depresivos que afectan tus funciones cerebrales y esto puede provocar problemas mentales como depresión o ansiedad. El secreto del bienestar es mantener un equilibrio entre cuerpo y mente, pero la mayoría de nosotros nos preocupamos solo por la salud física. No somos conscientes de que la salud mental es tan importante como la física y de que si psicológicamente no estamos bien, repercutirá en nuestro organismo. Asimismo, considera desconectarte de los medios periódicamente. No consumas tantas noticias ni redes sociales, las cuales influyen en tu estado emocional y la forma en la que percibes la realidad. Si la información te parece útil, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima. Bueno, como podemos ver acá, hay bastantes de los factores que pueden parecer protectores o que son protectores que en la edad adolescente los colocan como una situación de vulnerabilidad. Eso es justo lo que nosotros pues pretendemos acá, ¿no? El adolescente debe mantenerse activo y actualmente las redes sociales hacen que esta
actividad parezca eh, ya no importante, ¿no? Y entonces tenemos el grueso de nuestros jóvenes sedentarios. Descansar bien, que eso es algo casi que imposible en un adolescente porque está en los medios digitales, se conecta con otros amigos que ha obtenido a través de la red al otro lado del mundo, en donde para ellos es de día y para nosotros es de noche, y entonces eso puede exacerbar que no haya un buen descanso. La alimentación sana, pues, ¿qué podemos decir ahí, verdad? A partir de que vivimos en un mundo de de comida industrializada, pues esta alimentación sana es mucho más difícil de poder llevar a cabo, sobre todo en la población adolescente. Una vida social activa que hoy parece activa a través de las redes sociales y que no tiene que ver con el buen desarrollo de estos adolescentes, sino que al contrario, ¿verdad? Pareciese que no está ahí, pareciese que no es importante para el adolescente y que solo es importante a través de un aparato digital que no da los mismos efectos de situaciones que nosotros tenemos que ver acá. El poder divertirse, que hoy la diversión pues ha sido diferente, ¿no? En estos adolescentes parece que si no están bajo el influjo del alcohol o de algún estupefaciente, no es diversión. Si no están en la red social, no es diversión. Si no están en el Xbox, en estos aparatos digitales, en el PSP, pues tampoco hay diversión, ¿no? Entonces eso nos deja pocas herramientas también. Aprender a gestionar sus pensamientos, pues es algo que requiere de muchas otras situaciones, no nada más de solo querer, ¿no? Cuando este joven no tiene esta situación, pues los coloca más vulnerables. Eso va asociado a la gestión del estrés, a aprender a relajarse, que parece que también es algo que los jóvenes tienen que entrenar en el mundo que tenemos hoy, perseguir objetivos, estos objetivos que son importantísimos en la edad adolescente, que tener un proyecto de vida, ¿no? Aprender a ser agradecido, no solo por despertar cada día, que eso es un poco más holístico, sino por aquellas cosas que se presentan como bondadosas en su historia de vida y no solo estar poniendo la mirada en aquellas cosas que no tengo o que parece para a mis ojos que no tengo. Y bueno, evitar situaciones nocivas es algo que el joven no sabe hacer en el grueso de ellos. ¿Por qué? Porque la adrenalina está ahí, ¿no? No voy a dejar la red social a pesar de que yo ahí vivo en la fantasía y quiero emular todo, y ahí es en donde empiezo a darme cuenta que carezco de todo, aunque en realidad lo tenga, ¿no? Entonces, todas estas cosas que definen la salud mental o que coadyuvan un poco en el proceso de salud mental, pues en la edad adolescente es algo que no está tan persistente, ¿no? O tan presente. Y eso, pues, también nos coloca como en un ámbito de riesgo para este adolescente. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos y reiteremos como psicólogos que la salud mental es un derecho, ¿no? Es un derecho del ser humano y que a partir de este derecho, pues, tenemos la obligación, ¿no? De alguna manera, pues, ayudar en el proceso de estos adolescentes. Por eso estamos revisando acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Acá, bueno, pues te voy a poner también pues un video que ejemplifica de manera caricaturesca lo que nosotros en psicología estudiamos y aprendemos para el proceso de la falta de salud mental, y de ahí la importancia de poder formarnos de manera más adecuada y tener esta responsabilidad asociada a nuestros pacientes o consultantes antes de revisar propiamente los trastornos. Ay, ¿por qué no le pongo un sonido? Permítanme tantito. Si no le pongo, pues no lo vamos a poder escuchar.
Y bueno, ¿qué tan importante es para los pacientes el trabajo de este psicólogo y por ello en la preparación que vamos llevando a cabo? En la etapa adolescente, este psicólogo tiene que contar con varias herramientas, no solo la parte de el conocimiento, ¿no? Sino también la parte de la gestión de relación y las habilidades comunicativas para poder entregar al paciente y tratar con lo que el paciente realmente necesita, porque el paciente adolescente actualmente está tan bombardeado de situaciones sociales a través de la red que parece que eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? Entonces, dentro de los principales problemas psicológicos que tienen estos adolescentes, que se desarrollan como trastorno, pues vamos a hablar de algunos de ellos, los más importantes, los que tienen más consultantes. Vamos a comenzar con los trastornos de la conducta en la adolescencia. Estos trastornos de la conducta son aquellos que se presentan como uno de los principales motivos de ingreso a hospitalización psiquiátrica en adolescentes. Hasta un 25% de los ingresos, dice el Hospital Psiquiátrico Infantil, el Juan N. Navarro, que hasta el 25% de esos ingresos, población adolescente, tiene que ver con trastornos de la conducta, es decir, adolescentes que presentan conductas agresivas, que hacen destrucción de bienes ajenos, que engañan, que roban y que violan las normas sociales, como y que violan las normas sociales, que es parte de lo que se diagnostica como trastorno de la conducta o trastorno disocial. La prevalencia es de 4-1 a favor de los varones, es decir, por cada 4 casos, eh, de, por cada 5 casos, 4 son en varones y 1 son en mujeres. Esto ha ido a la alza también. La clínica es a base de los criterios diagnósticos de DCM, ¿no? Y una de las novedades del DCM-5 y TR es la inclusión de la presencia de rasgos de dureza e insensibilidad afectiva, que nosotros los conocemos como DIA, ¿no? El DIA, las siglas de IA, tiene que ver con dureza e insensibilidad afectiva, que ahora son parte de los criterios diagnósticos, tratando de especificar con emociones prosociales limitadas. ¿Esto qué quiere decir? Que parece que no le importa, que parece que no siente, que parece que no puede reflejarse en él la emocionalidad de las demás personas. Dentro de trastornos de conducta, los adolescentes con estos rasgos estarían cerca del diagnóstico de psicopatía en la edad adulta o del trastorno antisocial de la personalidad. Y estos son los que se colocan como los peores pronósticos. Son adolescentes que muestran ausencia de remordimiento o culpa, falta de empatía, despreocupación por su rendimiento y afecto superficial. Cuanto más precoz es el inicio del trastorno de conducta, peor es el pronóstico. Es decir, si esto empieza a edades más tempranas, 7 años, 8 años, 10 años, peor será el pronóstico del trastorno de conducta en la edad adolescente y adulta. En edades tempranas es habitual que se preceda de un trastorno negativista desafiante y que tenga mucha comorbilidad con el TDAH, es decir, un chico con TDAH que está diagnosticado desde la infancia puede ir evolucionando a trastorno de conducta, o sea, su TDAH se va a poner comórbido con el trastorno de conducta y presentar riesgos antisociales. Entre un 40 y 50% de niños y jóvenes con diagnóstico de trastorno de conducta acaba teniendo diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad en la edad adulta. Y esto los pone en mucho riesgo porque en la edad adulta ya son los grandes delincuentes que hoy tenemos, tienen trastorno antisocial de la personalidad y se gesta en la adolescencia. En las mujeres es más frecuente el inicio en la adolescencia y son más raras las conductas agresivas, son pasivas. Es diferente la agresión reactiva que se produce de forma impulsiva en respuesta de una amenaza a la frustración o la agresión, y esa la colocamos como agresión instrumental, que es la que se produce de forma premeditada. Los adolescentes con agresividad instrumental tienen más riesgo de conductas delictivas, tienen más riesgo de abusar de drogas o alcohol y tienen y tienen con más frecuencia
más frecuencia de rasgos de dureza y de insensibilidad afectiva. Son los que tienen peores pronósticos y estos adolescentes guardan menos relación con las pautas educativas de los padres. Es decir, padres que están cansados, que ya no se quieren enfrentar a las rabietas de estos chicos, padres que no les interesa porque se la llevan mejor así, y entonces eso tiene mayor pronóstico de desastre, ¿no? La comorbilidad con los trastornos de la conducta se asocia mucho al negativista desafiante, ya dije al TDAH, a trastornos de ansiedad afectivos y por consumo de sustancias. Es importante evaluar el riesgo de aparición de este trastorno de conducta asociado a factores individuales de cada uno de los adolescentes, como son su temperamento, su inteligencia, sus factores familiares asociados a maltrato, exposición a violencia y factores sociales. Este trastorno de la conducta, cuando debuta en los adolescentes, tenemos que ser muy cautos en el diagnóstico porque puede al inicio tratarse de una exacerbación de su rebeldía y de imitación de conductas de su grupo social al que pertenece y entonces nosotros confundirlo con trastorno de la conducta y eso colocar un estigma sobre el chico, medicarlo y empeorar el pronóstico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratamiento, en los casos más graves son de inicio precoz, entonces es asociado a la psicoeducación en la prevención. También es un tratamiento de corte psicosocial con intervenciones no solo con el adolescente, sino con su familia y con el colegio, la escuela en donde está. Y tratamiento farmacológico que se reserva para casos graves de agresividad y violencia. ¿No? En el DCM encontramos acá, bueno, yo te los extracté, pero ya tienes el manual, los puedes buscar en trastornos de la conducta y ahí vas a encontrar que tiene un único patrón de repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas, normas sociales importantes de la edad. Se manifiesta por la presencia de 3 síntomas de estos 15 que están acá, 3 por lo menos o más de los 15 y se presenta se hace en todas las áreas de su desarrollo y para poder diagnosticar trastorno de conducta debe de haberlo manifestado durante los últimos 12 meses y por lo menos un criterio durante los últimos 6 meses. En el rubro de agresión a personas y animales, a menudo fanfarronea, amenaza e intimida a otros, a menudo inicia peleas físicas, ha utilizado un arma que puede causar daño grave, ha manifestado crueldad física con otras personas, ha manifestado crueldad física con animales, ha robado enfrentándose a la víctima o ha forzado a alguien a una actividad sexual. En el ámbito de destrucción de la propiedad, ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves, ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas. En la parte de fraudulencia o robo, ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona, menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones, ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima, pero sí, con la víctima, pero sí allanamientos o destrozos, y en la valoración grave violaciones graves de la norma, perdón, es que la letra está muy chiquita. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, un comportamiento que inicia antes de los 13 años. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 2 veces, viviendo en casa de sus padres o en un hogar sustituto. Y 15 suele hacer novillos en la escuela, prácticas iniciadas antes de los 13 años de edad, asociados a la parte sexual. Y la B, el trastorno disocial provoca deterioro claramente significativo en la actividad social, académica o laboral. Y el patrón C, si el individuo tiene 18 años o más, no cumple con criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, como ven, aquí es muy clarito el manual y hay que hacer una observación y una lista de síntomas muy exhaustiva. Tenemos también los trastornos depresivos en adolescentes. Sabemos que la depresión en la infancia y adolescente aparece ligada a efectos de separación temprana de este bebé con su madre y lo lleva a tener, nosotros en adolescentes hacemos diagnósticos con criterios de adultos porque recuerden que todavía hace un par de años
te decía que la depresión no era un trastorno típico de la infancia y adolescencia, y entonces no hay como criterios diagnósticos asociados a infantes adolescentes, sin embargo, cumplen bastante bien. Estas cifras oscilan entre un 0,6% hasta el 4,6% en hombres, bueno, perdón, en niños y hasta un 8% en adolescentes. Tiene mucho que ver los factores genéticos, ¿no? Que venga de una madre o un padre depresivo y generalmente el diagnóstico de trastorno depresivo pasa inadvertido y los chicos no reciben tratamiento porque no se mira como en la adultez, ¿no? Tristeza profunda, sin ganas de hacer nada. Acá en la adolescencia se mira como irritabilidad, ¿no? Acompañado de algo de tristeza, con manifestaciones conductuales como pelear por todo, ponerse a todo, protestar de todo, una rebeldía desmesurada. Entonces, como no tiene la misma forma sintomatológica que en los adultos, pues entonces pasa inadvertido, pasa como rebeldía o como trastorno de conducta. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que no se presenta igual y que hay que hacer una evaluación en cualquier trastorno de conducta para poder descartar un cuadro depresivo subyacente. No se presentan solos. Hay un incremento de esta patología y una clara predisposición por el sexo femenino, la depresión, después de los 12 años. En la adolescencia, generalmente si la manifiesta en la adolescencia, se piensa que también lo tuvo en la infancia, pero que no se documentó. Y los chicos con síndrome depresivo son más proclives a tener problemas con el consumo de alcohol, drogas, conducta alimentaria y conductas de riesgo. Tiene mucha comorbilidad los síntomas depresivos en un adolescente, asociado a trastornos de ansiedad hasta en un 40% y también mm, asociados a la parte impulsiva, ¿no? También. Y en la adolescencia tienen menos gravedad, pero mayor cronicidad los trastornos depresivos persistentes o distímicos, esta tristeza o esta irritabilidad que se ha llevado a través de mucho tiempo y hasta un 50% de los adolescentes acaban desarrollando un cuadro depresivo mayor. La etiología de estos trastornos depresivos en un adolescente es muy compleja y es multifactorial. Es importante que tengamos en cuenta factores neuroendocrinos y genéticos de cuerpo, finalmente, temperamento, sobre todo si este temperamento está basado en emotividad negativa, baja autoestima y miedos generalizados, su propia personalidad como la consecuencia de la interacción entre su temperamento y el medio ambiente, ¿no? Es decir, que sea alguien que vive en un neuroticismo, ¿no? Generalmente, los factores familiares que tienen que ver con un antecedente de apego inseguro con su madre, tener una madre deprimida, un 40% de niños de jóvenes deprimidos tienen una madre depresiva, más que si fuera un padre. Los estilos educativos basados en la falta de afecto, hostilidad, maltrato, rechazo manifiesto de los padres hacia los hijos y en el otro polo la sobreprotección. Un hijo sobreprotegido con malas relaciones familiares también van a ser un factor alto de riesgo para estos síndromes depresivos. Dentro de ellos, pues ya platicábamos la sesión pasada que tenemos solo inhibidores de recaptación de serotonina, que son los que están aprobados, ¿no? Por la FDA, y bueno, pues que también hablábamos de que pues no se necesita una receta para tenerlo, que se puede asociar a trastornos de ansiedad generalizada y distimia que van a desarrollar en la edad adulta y que siempre se debe de llevar con tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual. Aquí te dejo los criterios diagnósticos que si no los alcanzas a ver, pues los puedes revisar en tu DSM-5. El trastorno depresivo o el síndrome depresivo tiene 5 patrones y 9 síntomas, de los cuales se pide presencia de 5 o más de estos 9 y que haya sido durante un periodo concurrente de 2 semanas respecto al funcionamiento previo a alguno de los síntomas y ahí están, deben de ser estado de ánimo depresivo o pérdida del interés o la capacidad para poder desarrollar placer, ¿no? Que las cosas que antes les gustaban dejan de gustar.
Revísalo por favor en el DSM-5 que tienes en plataforma. De ahí vamos a hablar del trastorno bipolar, que en los últimos 20 años se ha incrementado de forma súper importante en niños y adolescentes, y las causas pueden estar en relación a un mayor conocimiento. Es decir, no es que de pronto haya dado un boom de bipolaridad, pero recuerden que también pensábamos que la bipolaridad solo se daba en población adulta, y entonces se fueron especificando más estos criterios para poder diagnosticarlo de manera temprana y oportuna, ¿no? Es importante que también tomemos en cuenta que en la edad adolescente a veces se asocia un solapamiento con problemas conductuales y cuadros de disregulación severa del estado de ánimo que pueden hacer que este trastorno bipolar se esté sobrediagnosticando. Los criterios diagnósticos son igual que los adultos, mayor porcentaje de episodios mixtos, es decir, que hay episodios depresivos, pero también episodios maníacos, mayor tendencia a ciclos rápidos, es decir, que no va a presentarse en ciclos de meses, sino pueden ser 4 o 6 semanas, ¿no? Y cambiar de episodio. Síntomas maníacos e hipomaníacos intercalados con síntomas depresivos, altos niveles de irritabilidad en los adolescentes, este es de los principales, elevados porcentajes de comorbilidad con TDAH y trastornos de la conducta perturbadora, consumo de sustancias y intentos autolíticos son también típicos del trastorno bipolar en la adolescencia, es decir, que se lesione su cuerpo, que tenga consumo de sustancias, detona bipolaridad. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que en la adolescencia hay que tener una delimitación de síntomas bien específicos porque podemos encontrar síntomas de euforia, grandiosidad o irritabilidad crónica acompañada de agresión y labilidad emocional. Es decir, este es un marcaje que solo se presenta en adolescentes. Es importante también la presentación de los episodios maníacos porque va a ser muy eufórico, muy expansivo, muy desorganizado sobre todo, ¿no? Y se acompaña en la adolescencia con cambios de la conducta sexual o gastos desmesurados asociados al dinero o a las pertenencias que tiene y una grave disminución de la necesidad de dormir. Eso es muy importante. El diagnóstico, pues, es complejo, el tratamiento tienes que ser muy hábil en esta lista de síntomas. El tratamiento es farmacológico, es decir, sí necesita un psicofármaco. Mayormente el psiquiatra le dará estabilizadores del ánimo. Acá tenemos muchos en nuestro país muy famosos, como el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina, y también le van a dar neurolépticos de segunda generación, que ustedes ya conocerán más en sexto cuatrimestre, porque ahí tenemos una materia que se llama psicofarmacología y adicciones, pero aquí te pongo un poco porque el tema lo amerita, que son la risperidona, olanzapina, quiatipina y aripiprazol. Y siempre, siempre se llevan a grupos de terapia psicosocial acompañado de terapia individual de corte cognitivo-conductual. También tenemos acá trastornos de ansiedad en la adolescencia, que hoy es una forma muy frecuente de psicopatología psiquiátrica en adolescentes, con una prevalencia de hasta el 30% de los adolescentes tienen trastornos de ansiedad y cambian su clínica dependiendo la edad. Por ejemplo, si fueran más infantes, eh, se van a presentar con miedos, muchos miedos en la población infantil y puberta. La población adolescente se sustituye por miedo al fracaso escolar, por miedo a la competencia social y por miedo a las cuestiones de salud, sobre todo después de COVID, ¿no? Entonces, acá en trastornos ansiosos o trastornos de ansiedad, es importante tomar en cuenta, ¿no? Cómo es la integración al grupo de sus pares, cómo son sus primeras relaciones afectivas con la pareja que elija y también cómo es la relación o cómo se ha dado la relación de separación y si hubo ansiedad por la separación antes de los 6 años, que ha disminuido a partir de los 12, ¿no? Y este trastorno no se diagnostica a partir de los 18 como ansiedad de la adolescencia. Ya tendría marcajes de adulto. Mayormente se dice en la literatura y en los casos documentados que se da más en chicas que en chicos, sobre todo asociado a ataques de pánico y fobias específicas. En la adolescencia mayormente es la fobia social, ¿no? Esta que tiene que ver con presentarme frente a otros que tienen la misma tipificación que yo y
Es importante que si lo tiene en adolescencia, en adultez se duplica la posibilidad de permanecer en este trastorno ansioso. Aumenta el riesgo si hay trastorno depresivo, si hay abuso de sustancias y si hay fracaso escolar. Es muy importante diferenciar los ataques de pánico o las crisis de angustias de agorafobia o de trastorno de ansiedad por separación o de fobia social o específica, esta que solo se da como, por ejemplo, fobia a los animales, fobia a algunas situaciones muy particulares, ¿no? A eso le llamamos fobia social, perdón, fobia específica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos ataques de pánico se aparecen de forma aislada y temporal, son de malestar intenso, ¿no? Y se dan en ausencia de peligro real. Eso es lo más importante. No existe un peligro ahí, pero el joven lo vive como si estuviera, ¿no? Y lo va a sufrir como real. Se acompaña al menos de 4 de los 5 de los siguientes síntomas somáticos o cognitivos. Va a presentar palpitaciones, siente que el corazón se le va a salir o que se va a parar, sudoración, temblores o sacudidas del cuerpo, brazos y piernas, sensación de falta de aire o ahogo, sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, como si lo oprimieran del tórax enfrente y de la espalda, como si lo quisieran aplastar, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad o mareo, desrealización, despersonalización, miedo a perder el control. De hecho, el joven dice es que me estoy volviendo loco, mucho miedo a morir, parestesias, escalofríos y sofocos. Esta crisis de ansiedad va a iniciarse de forma brusca y alcanza su máxima expresión en segundos, minutos. Se va a acompañar de una sensación intensa de morir, de que siente que va a morir y de una urgente necesidad de escapar. Generalmente en un brote ansioso terminan en hospital, ¿no? Atendidos por el médico. Dentro de este rubro, la agorafobia es la aparición de la ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde le puede resultar difícil escapar. Entonces puede ir a un concierto y está ya ansioso y se queda hasta atrás y está siempre buscando por dónde pudiera escapar porque puede sentir que esta masa de gente se le puede venir encima, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que suele conducir a comportamientos permanentes de evitación de múltiples situaciones. También es importante tomar en cuenta que este trastorno por ansiedad, cuando se asocia a la separación, es de angustia intensa y desproporcionada que va a experimentar este adolescente cuando tiene que afrontar algo solo, ¿no? Algo solo, es decir, que los padres tienen que salir y se quedará solo o que no han llegado por ellos y parecen que están desesperados, ¿no? O que van a ir a un campamento, por ejemplo, entonces eso puede causar este trastorno de ansiedad por separación. Puede ser precursor de depresión o de trastornos de ansiedad en la edad adulta. Y la fobia social es como el temor persistente ante situaciones que impliquen un contacto social con otras personas, principalmente si se trata de desconocidos. Entonces, lo cambian de escuela y llega a un grupo diferente y entonces ahí se presenta esta fobia social, ¿no? O lo meten a un lugar en donde se va de intercambio y ahí viene esta fobia social, ¿no? ¿Por qué? Porque le da miedo, vergüenza, sentido del ridículo, ataques verdaderos de pánico, ¿no? Y sobre todo las circunstancias que van a definir son aquellas que se van a asociar a poder exponerse en público, ¿no? Generan miedo que acompaña manifestaciones somáticas como sentirse ruborizado, sudoración, temblor, tartamudez y puede sentirse muy asociado, con mucho nervio, mucho miedo del sentido del ridículo, ¿no? Para huir de estas situaciones van a desarrollar conductas evitativas que limitan su vida. No, no quiero ir al campamento. Oye, es que está padrísimo, vas a ir a Canadá y a conocer otras personas. No, 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 no quiero, por favor. Tengo muchas cosas que hacer aquí, tal vez en un año o en dos. Es decir, empiezan a generar conductas de evitación para no presentarse frente a esta fobia social. ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de ansiedad en la población adolescente? Pues el objetivo principal es disminuir la sintomatología, evitar que se haga complicaciones o comorbilidades y prevenir trastornos depresivos y ansiosos en la edad adulta. El tratamiento es cognitivo-conductual,
terapia farmacológica también, psicofarmacológica, y ya hablamos de estos fármacos, ¿no? Y ISRS, donde se encuentra la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxamina y el citalopram, ¿no? Que la verdad es que en adolescentes la sertralina es una cosa maravillosa porque les da esa sensación de bienestar, no solo en adolescencia, también en adultos, y entonces de pronto se sienten felices de la nada y eso es importante. De ahí vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. La verdad es que ya solo los voy a nombrar. Platicábamos la clase anterior, que son asociados a la manera de comer o de dejar de comer. Dentro de ellos tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, la pica y el trastorno por rumiación. La mayor preocupación en un adolescente, pues, es su imagen corporal, la necesidad de aprobación social y la influencia de estos modelos estéticos corporales que son imperantes en un adolescente y que los hace muy, muy vulnerables a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Ya no lo voy a pasar aquí, lo voy a saltar porque ya lo platicamos en la clase anterior, le dedicamos bastante tiempo a estos porque son muy importantes, ¿no? El tratamiento también lo platicamos, siempre tiene que ser multidisciplinario, siempre tiene que asociarse a médico, endocrinólogo, psiquiatra, neurólogo, cardiólogo, y el psicólogo, por supuesto, y el psiquiatra. Aquí también te dejo los criterios de estos diagnósticos de la ingesta alimentaria que también encuentras en el DCM, también como los de ansiedad y depresión que no mencioné, pero que también están ahí. Y bueno, bulimia nerviosa, pues entra dentro de ellos, me lo voy a saltar porque ya platicamos, repito, de esta bulimia nerviosa y también el DSM tiene sus criterios diagnósticos para ello. Vamos a hablar ahora de esquizofrenia en la adolescencia porque es algo que también detona en la adolescencia a través de la presentación de síntomas psicóticos aislados que no implican tener propiamente una esquizofrenia. En adolescentes, este tipo de síntomas es más elevado que en la adultez. La epidemiología de los primeros episodios psicóticos, y se llaman psicóticos porque la psicosis es la pérdida de la realidad. Entonces, estos adolescentes tienen episodios de pérdida de realidad. Todavía no es como muy bien identificada, pero se estima que hay una prevalencia para adolescentes de 13 años de uno por cada 10,000 chicos y para jóvenes de 18 años, casi 18 o 18 chicos por cada 10,000. Los criterios diagnósticos se emplean los mismos que en la edad adulta y se habla de esquizofrenia de inicio temprano si debuta antes de los 13, si lo hace de los 13 a los 17, también se le denomina de inicio temprano, perdón, antes de 13 es de inicio muy temprano, de 13 a 17 de inicio temprano y los síntomas se dividen en síntomas positivos, negativos, motores, afectivos y cognitivos. Los vamos a ver acá. Los síntomas positivos incluyen ideas delirantes, alucinaciones, trastornos de la vivencia del yo, como difusión, robo o control del pensamiento. Todo esto es asociado al pensamiento. Parece que me roban mi pensamiento, parece que tengo confusión en este pensamiento y parece que me quieren controlar mi pensamiento. Esos son síntomas positivos. Los síntomas negativos son aquellos que se asocian a lo más, digamos, emocional, incluyen apatía, el joven se presenta apático, abúlico, con falta de interés, con mucha pobreza de pensamiento, perseveración y aplanamiento afectivo. Es importante saber que se pueden confundir con efectos secundarios de una medicación en síntomas depresivos. También a un esquizofrénico le dan síntomas motores como estupores catatónicos, estereotipias, movimientos repetitivos, negativismo y la inquietud y la agitación es muy típica de la esquizofrenia en adolescentes. Los síntomas desorganizados son comportamientos inadecuados que no corresponden con la situación que está presentando, por eso hablamos de brotes psicóticos. El trastorno del curso del pensamiento, la alteración en el proceso del pensamiento, también se manifiestan con un lenguaje vago, parece que está hablando de algo, pero no sabemos de qué. Es un lenguaje muy circunstancial, prolijo e incoherente,
con uso de neologismos que solo la población esquizofrénica o ese esquizofrénico va a poder reconocer y que nosotros tendremos que estudiar para poder entender o darnos a entender. Dentro de los síntomas afectivos como la ansiedad, irritabilidad y bajo estado de ánimo se van a presentar en un esquizofrénico y en cuanto a síntomas cognitivos, estos van a consistir en mucha dificultad de poder concentrarse y en la merma de la capacidad de abstracción, de memoria, incluso de fluidez verbal. Evolución en fases, ¿no? Tenemos una fase premórbida donde se aparecen estas alteraciones en el desarrollo de los adolescentes asociados al retraso motor, a problemas atencionales, a problemas de lenguaje y se sigue en la fase prodrómica, que comprende desde el primer cambio ya visual, ya apreciable de esta conducta, hasta los primeros síntomas psicóticos, pérdida de la realidad. Esto puede durar años, ¿eh? O sea, no es que va a empezar en la fase premórbida hoy y mañana ya tiene la fase prodrómica. La verdad es que no. El desarrollo puede suceder en premórbida a los 8, 9, 10 años y después hasta los 13, 14 o 17 años tener este empeoramiento de los síntomas que se asocian a los depresivos negativos, empeoramiento funcional y, por supuesto, social. Después de este primer episodio de evento psicótico, viene una fase de mantenimiento. La etiología de la esquizofrenia sigue siendo desconocida. A la teoría genética, cada vez más sustentada, se añade también el ambiente. Un ambiente pobre, no enriquecido. Pobre me refiero no económicamente, me refiero a un ambiente de pobre de estímulos emocionales y comportamentales hacen más alta la prevalencia de presentación de estos síntomas esquizofrénicos en adolescentes. También que la madre haya tenido durante el embarazo déficits vitamínicos o infecciones importantes y complicaciones perinatales también se dice y se colocan como algo que aparece en los casos documentados de esquizofrénicos en adolescentes. Y también que tras el nacimiento se haya consumido cannabis, eso parece aumentar el riesgo de esquizofrenia en pacientes adolescentes, ¿no? O sea, no lo consume el niño, lo consume la madre en presencia del infante. Pues la etiología del neurodesarrollo se va consolidando, ¿no? Siempre va a tener como marcaje un neurodesarrollo alterado desde que nace hasta que llega a la edad adolescente que haya tenido complicaciones obstétricas, perdón, anomalías físicas leves, anomalías volumétricas cerebrales, o citoarquitectura cortical deficiente o presentación de dificultades neurocognitivas y neuromotoras previas al debut de la primera parte, la primer brote psicótico de esta enfermedad. El inicio siempre va a ser de forma precoz y es insidioso a través del desarrollo de la infancia. Si es en la infancia, tiene un indicador de muy mal pronóstico, ¿no? Es importante que nosotros sepamos la detección de los adolescentes de alto riesgo para desarrollar esquizofrenia, porque ya dijimos que a mayor temprana la presentación, más caótica se va a volver el abordaje, ¿no? Criterios para considerar alto riesgo son presencia de síntomas psicóticos atenuados en los 12 meses previos al primero, presenta de síntomas psicóticos breves intermitentes, tener un familiar de primero o segundo grado que haya presentado psicosis en algún momento de su vida y haber tenido un declive del funcionamiento social y académico es parte de la etiología de la esquizofrenia. Su tratamiento siempre será psicofarmacológico, sí o sí, y psicosocial, ¿no? Estos fármacos casi siempre son neurolépticos típicos y atípicos de segunda generación, como la risperidona, la olanzapina, quiatepina y aripiprazol, para casos ya de manifestaciones muy abruptas, muy persistentes o resistentes, se les da olanzapina. Y el tratamiento psicológico que es asociado a la psicoeducación del trastorno, no solo para el paciente en procesos de realidad, sino para su familia, técnicas de distracción del pensamiento, pero estas no se pueden llevar a cabo si no tiene tratamiento farmacológico. Técnicas de habilidades sociales, de rehabilitación cognitiva, porque generalmente un esquizofrénico tiene deterioro cognitivo. Y esto se da a través de la terapia cognitivo-conductual. ¿Vale? Bien,
Antes de hablar de cómo es el diagnóstico de estos trastornos psiquiátricos y psicológicos de la adolescencia y hablar de la forma reina que nosotros utilizamos acá, asociado a la presentación de y la aplicación de la entrevista clínica, pues es importante que nosotros revisemos algunos otros aspectos, ¿no? Asociados a esta adolescencia. Permítanme acá como colocarlo en mi pantalla. Me encontré por ahí en la red un, pues un video que a través de la expresión de la canción es como vemos y podemos comprender que los adolescentes, ¿no? A veces no tienen el sentido de la percepción de la realidad y a veces no tienen como la forma de poder em, relacionarse con el mundo y pedir y solicitar ayuda, porque es como una construcción fantasiosa de esta adolescencia y lo asocian mucho, y eso es algo en lo que quiero ser muy enfático, a la inteligencia emocional, ¿no? Cada uno de nosotros podemos definir la inteligencia emocional de forma diferente y ese es un derecho de todos, pero los psicólogos el tratamiento de los trastornos psiquiátricos y emocionales de la adolescente tiene que tomar en cuenta que esta inteligencia emocional se debe de construir, ¿no? No por conocer mis emociones significa que ya soy inteligente emocional, porque generalmente la inteligencia emocional no es solamente conocer las emociones, sino saber cómo se presentan, saber cómo anticiparme a ellos, saber cómo resolver a pesar de la presentación de la emoción y en el campo adolescente esto no es posible, ¿no? Todavía hay que construirlo. Entonces te la voy a colocar aquí como para que tengamos esta visión y también pues para desabotargarnos un poco de tanta información, porque realmente la clínica de los trastornos es dura, es solamente a base de información de CM, ¿no? Entonces, bueno, déjenme colocarlo. Todo va bien pero me siento regular. Una de cada 100 veces me paro a revisar, porque a veces río y luego rompo a llorar. Calor y frío, me siento bipolar. A veces algo que no sé identificar, y es que creo que no es nada en particular, pero tengo la mala costumbre de callar, y aunque preguntes nada no te lo voy a contar, porque no lo sé ni yo si me pasa algo o no. Estamos todos mal, acéptalo. Estamos todos ocultándolo. Estamos actuando, fingiendo que nada es para tanto, riéndonos de traumas que estamos superando, buscando en el horóscopo el informe semanal. Esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es. Todo va bien, no se me puede discutir, pero es que todavía no me paro de sentir. Hay algo que avisa y que no se me va a ir. Será por la prisa o porque no lo quiero oír. Y solo se agiganta como cuando aquel nudo en mi garganta, cuando me miro al espejo y lo que veo no me encanta. No sé qué me quiero decir, solo sé que hoy no me puedo dormir, porque no lo sé ni yo si me pasa algo o no. Estamos todos mal, acéptalo. Estamos todos ocultándolo. Estamos actuando, fingiendo que nada es para tanto, riéndonos de traumas que estamos superando, buscando en el horóscopo el informe semanal. Esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es nuestra inteligencia emocional. No sé si sabremos qué hacer, no sé si sabremos crecer, no sé si alguien sentirá compasión por nuestra forma de ser. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho dolor que entender. No sé si alguien percibirá lo que otros nunca han podido ver. Porque estamos actuando, eligiendo que nada es para tanto, riéndonos de traumas que estamos superando, buscando en el horóscopo el informe semanal. Esta es nuestra inteligencia emocional. 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 Esta es
nuestra inteligencia emocional. Como te comentaba, ¿no? Así viven los jóvenes, pensando que hay que enmascarar todo lo que sucede, pensando que es importante hacer una broma de esto que está pasando, de esto que están sintiendo, y a veces estos malestares que se presentan como psicológicos, ¿no? Les dan origen al miedo o a la vergüenza, y entonces pensar que es necesario que los revise o asociarse a un profesional de la salud mental, todavía se sigue pensando que estamos locos, ¿no? Y bueno, pues mientras esto siga presentándose así, pues siempre va a ser algo que no se presente de manera adecuada, ¿no? En el tratamiento de la salud mental. Es importante que este joven sepa que existe la psicoterapia, ¿no? Que tiene que hablar, que tiene que desahogarse, dicen por ahí, echarlo fuera para poder sentirse mejor y encontrar el bienestar emocional, que eso es algo importante que nosotros tenemos que colocar en los jóvenes. No, la adolescencia no es algo que tengan que sufrir todo el tiempo y no es algo en el que tengan que hacerse fuertes para llegar a la etapa adulta, es algo que se tiene que atender a partir de lo que sienten, piensan y necesitan. Y el psicólogo, pues, es el camino adecuado para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocarte acá también un video que habla al inicio de esta presentación, te decía que yo coloqué aquí los factores que se presentan como riesgo, porque es lo que hay en casos documentados, porque es lo que hay, que los jóvenes han dicho a partir de la presentación de la disfunción de su salud mental. Sin embargo, hoy tenemos, a partir de la pandemia para acá, tenemos otra presentación de estos, es decir, ya también te lo había comentado como parte de, parece que todo está en orden, parece que tienen una vida agradable, parece que nada les hace falta, pero aún así el chico se siente inadecuado. Entonces, te voy a poner acá un video, no te lo voy a poner todo, lo vamos a ver a partir del minuto 43. Este es de una serie que se llama Mi Yo Adolescente, es una serie española, ¿no? Y esta es una parte del capítulo 2 que habla de la salud mental, que ahí me gustaría como rescatar esta información, ¿no? Entonces, lo coloco acá para que lo podamos ver a partir de este capítulo perdón, a partir del minuto 43. Déjenme Muy ver. jodido. Este año concretamente en el colegio sí que me queda un poco sola porque mis amigas han ido a otros centros, entonces como que yo tengo que hacer otras relaciones de amistad y sí que he sentido como se me desestabiliza todo, no tengo el control y sí que he estado en momentos mal por eso. Yo es que desde siempre, desde primaria, secundaria, pensaba que lo tenía todo controlado, ¿no? Decía, a mí no me pasa nada, porque yo siempre he ido bien en los estudios, entonces decía, no me pasa nada, sigo sacando la misma nota de siempre, sigo rindiendo igual, yo no he pasado por nada así grave. Y luego, claro, ahí hablándolo dije, leñe, es que yo desde segundo de primaria llevo sin un amigo, de verdad, llevo sola. No he tenido una vida fácil, o sea, en el sentido de que yo conmigo misma no he estado bien y eso también hay que aprender a reconocerlo, ¿no? Y yo no lo he sabido reconocer hasta el año pasado. A veces no es el propio suelo el que se tambalea, a veces el que te tambaleas eres tú y sin embargo todo a tu alrededor está bien, ¿no? Que es un poco parecido a lo que contabas. Yo, pues de repente dices, jo, tengo una familia estable que se quieren, mis padres me quieren, tengo un grupo de amigos genial, me van bien los estudios, no tenemos ningún problema económico, pero es que yo no me encuentro bien. Y entonces lo vives con más sentimiento de culpa porque es que no tengo derecho a sentirme así porque es que todo me va bien. Y eso produce todavía más aislamiento, ¿no? En ti. ¿Alguien se siente identificado con esto? Sí. Uy, ¿cuánto tenemos aquí? A ver, Claudia. Yo este año no ha sido mi mejor año y no lo está siendo. Ya se lo comenté a mis padres, ya lo saben tal, me intentan ayudar. Y, a ver, mi situación sí que ha cambiado un poco, pero tampoco tanto como para que yo esté tan mal como estoy. Eso es. Entonces, pues sí que a veces me planteo que por qué estoy así. Muy bien, ¿ves? Pues esto que sepas que es muy común y eso es motivo más que suficiente para pedir ayuda. Y el hecho de que ya lo hayas hecho es ya, yo siempre digo que es el 50% ganado.
Bueno, pues quiero que conozcáis a Montserrat Dols. Ella es psiquiatra infantojuvenil, es la jefa del área de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y por su consulta pasan cada día pues, muchos chicos y chicas como vosotros, jóvenes con dudas, con miedos, con preguntas, así que vamos a escucharla. Me pasa, ¿no?, cuando veo chicos como vosotros que dicen, no, es que tuve una depresión de caballo. Calma. Es decir, estar triste es normal. Estar ansioso es normal. Estar disgustado es normal. Es normal. Y es bueno. Y es que nos tiene que pasar. Hay que notarlo, hay que sentirlo, hay que aguantarlo. Y eso no es estar deprimido, ni es tener un trastorno de ansiedad. Tener una depresión es una enfermedad seria, que tiene una serie de características, que dura bastantes días, que afecta mucho a la vida cotidiana. Hablar de salud mental es importante porque una parte importante de los trastornos mentales empieza en la infancia y la adolescencia. Y esto no lo digo para asustar, sino lo digo porque es importante, ¿no? Cuando una preocupación dura mucho tiempo son bastantes días, quizá a lo mejor más de una semana o 10 días, cuando se interfiere, cuando no os deja estar contentos, cuando se os mete en la cabeza que no para, ¿no?, que casi no os podéis distraer de eso, cuando os afecta en el sueño, cuando os afecta en la concentración de verdad y que os hace sufrir, que hace que por dentro uno tenga la sensación a veces de decir, oye, es que esto lo estoy pasando mal, de verdad, y dura unos cuantos días, yo creo que vale la pena pedir ayuda. Porque en el fondo sabemos que el 70% de los trastornos mentales empiezan antes de los 18 años. Por tanto, va a ser clave detectarlos y tratarlos precozmente. El 70% de los trastornos mentales debutan antes de la adolescencia o durante la adolescencia. Montserrat habla de algo muy importante, que es la detección precoz. En salud es fundamental consultar cuando pensamos que hay algo que no va bien. Dar el paso de solicitar ayuda profesional cuando tu entorno no puede ayudarte, porque tus amigos, tus padres, tus profesores están ahí para escucharte. Pero hay veces en los que es importante dar ese paso de pedir ayuda profesional. Es fundamental entender que la persona que está atravesando una depresión no lo está haciendo voluntariamente y no tiene en ese momento las herramientas para sentirse de otra manera. Su cerebro en ese momento le impide salir de la situación y por eso necesita tratamiento. Es como decir, venga, va, me voy a curar la neumonía porque yo lo valgo. Pues no, querer no siempre es poder. La persona que tiene una depresión no quiere tener una depresión y se quiere curar, pero no sabe cómo. Hemos hablado de la importancia de la salud mental en nuestras vidas, pero desgraciadamente para muchas personas en nuestro propio país y en muchos lugares del mundo, la ayuda profesional es casi un lujo al alcance de muy pocos. Yo soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he viajado con ellos a países como Senegal o Níger y he conocido a chicos y chicas como vosotros, pero con realidades absolutamente diferentes. Además, trabajo diariamente con niños y con adolescentes aquí en España y me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar que el derecho a la salud es un derecho fundamental desde 1959 y de obligado cumplimiento desde 1989. Me gustaría exigir un acceso ágil, gratuito y universal para todos nuestros niños y jóvenes, hayan nacido donde hayan nacido. Quiero dejaros claro que ningún estado emocional nos define como personas. Ningún trastorno o enfermedad mental nos define como personas. El haber tenido una depresión no te convierte en un débil o en una persona vulnerable. Tampoco el haber tenido ansiedad o el tener momentos bajos. Ni nuestra salud mental ni nuestra salud física nos define como seres humanos. Huyamos de todos estos prejuicios y etiquetas que se ponen desde el mero desconocimiento y que tanto daño hacen. Acabemos con este estigma, por favor. Como hemos visto hoy, valentía es la que hace falta para hablarlo y pedir ayuda. Me ha encantado reflexionar con todos vosotros sobre un tema tan importante como la salud mental. Así que sed valientes. Gracias. Ok, como podemos escuchar acá, ¿no? Ya hablamos de que la salud mental pues es un derecho de todas las personas. Ya hablamos que es importante, ¿no?, tomar en cuenta esta consideración
en cuanto a la población que hoy estamos atacando, que es la población infanto-juvenil, mayormente los adolescentes, y saber qué es lo que tenemos que hacer ahí, porque los estigmas no se quitan solos, hay que trabajar en ello. Y es a la psicología y a la psiquiatría y a la sociedad en general aprender a hacer esto. ¿Cómo lo va a aprender la sociedad? A partir de la psicoinformación. Ese es otro rubro que el psicólogo debe de trabajar. La psicoinformación significa educar a las personas, darles la información correcta a partir desde la mirada de la psicología, ¿no? Para que sepan que no solo es un derecho tener acceso a la salud mental, sino que es una responsabilidad en la etapa menor de edad. En la etapa adolescente e infantil es responsabilidad de quién, no solo del adolescente y del niño, sino también de sus familias, ¿no? Para poder accesar a esto y no dejarlos que padezcan ahí tratando de pensar que en mi falta de educación de lo que es la salud mental o de cómo se manifiesta una falta de salud mental, solo lo etiqueto como un gran berrinchudo o una gran grosera, ¿no? Entonces, sí, es responsabilidad de adultos que están a cargo de esta población adolescente e infantil. Desde la psicología nos toca aprender cómo hacer estos diagnósticos para los trastornos psiquiátricos y psicológicos en los adolescentes. Platicábamos al inicio de esta sesión que es un diagnóstico netamente clínico y por ser clínico se basa en las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. Tenemos dos manuales importantes, el famoso CIE, que hoy vamos en el 11, que es el que usan los médicos y los psiquiatras, y el famosísimo DSM-5, el Manual de los Trastornos de la Salud Mental para psicólogos y psiquiatras. No nos vamos a ir a lo que dice un amigo, a lo que dice solamente una presentación, a lo que yo creo que soy bipolar porque mi hijo es bipolar porque hoy amaneció contento y mañana amaneció enojado. No, eso no es bipolaridad, ¿no? Por eso hay manuales de criterios diagnósticos para poder determinar esto y no solo son manuales nacionales, sino son internacionales. Utilizamos también los test, las pruebas, ¿no? Que nos dicen que es como una radiografía de nuestros pacientes. Y algunas otras herramientas diagnósticas que ayudan en el proceso para diagnosticar. Dentro de ellas, la herramienta reina es la entrevista de corte clínico. En menores de edad, en adolescentes, no van a esta entrevista solos, tiene que ir su adulto responsable, este que debe de saber la información desde el antes de nacer de este adolescente, porque todo ahí es importante, como lo fuimos viendo a lo largo de la presentación, ¿no? No solamente es la manifestación sintomatológica hoy, sino hay que saber desde antes del embarazo de esta madre, de este padre, de este adolescente, ¿no? Ahí se establece esta relación de confianza que nosotros le llamamos rapport, ¿no? Y a pesar de que vienen con sus padres o su madre o su cuidador primario, que a veces es la abuela, a veces es la tía, el tío, no siempre está el poder llevar a cabo esta entrevista para el joven es fácil, ¿no? Hay cosas que no quiere decir delante de sus padres. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que, de alguna forma, intentar hablar bien a solas con este chico para poder hablar de eso que no puede decir delante de sus padres. Bien, hay formatos establecidos. Yo aquí solo te puse como lo más importante, ¿no? Preguntas clave en la historia clínica, tiene rubros del hogar, de la educación, de las actividades, de las drogas y de la sexualidad. ¿Cómo? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Platícame de ellos, ¿no? ¿Te sientes seguro en casa? ¿Puedes hablar con confianza con las personas con las que convives? ¿Cuántas veces has cambiado de casa? ¿Esto te ha afectado? ¿Cuántas veces comes a lo largo del día y con quién? ¿Tienes intimidad en tu casa o todos viven en el mismo cuarto, por ejemplo? Asociado a la educación, ¿cómo te ve en la escuela? ¿No? ¿Cuál es el último curso que has completado? ¿En qué año vas? ¿No? ¿Cómo te va ahí? ¿Qué notas sacas? ¿Qué calificaciones? ¿Cuáles son tus materias preferidas? Si te gusta o no ir a la escuela, si tienes amigos dentro del colegio, si tienes problemas también dentro de esta institución educativa, y si los tienes, ¿de qué tipo consideras que son y con quién consideras tenerlos, ¿no? Si te han echado alguna vez de la escuela, es decir, te han mandado educación a distancia, no por pandemia, sino por comportamiento. Si trabajas, ¿no? Hay un gran grupo de jóvenes que trabajan, ¿no? Desde los 12, 13 añitos, ¿no? Y es importante eso, si le gusta hacer este trabajo,
si ese dinero que gana le ayuda a cubrir necesidades o por qué lo hace. Si no trabaja y tampoco está escolarizado, ¿qué hace a lo largo del día, no? Porque también tenemos jóvenes que no hacen absolutamente nada en apariencia. En el rubro de actividades, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué tipos de amigos tienes? ¿Sales con alguna persona, con algún chico, con alguna chica? En el ámbito de las drogas, ¿fumas? ¿Fuman tus compañeros? ¿Fumas tú? Y si es así, ¿desde cuándo? ¿Con qué periodicidad? Si toman cerveza, si toman vino, ¿qué toman? ¿Desde cuándo? Y si salen a beber, no solamente lo toman ahí en la escuela, sino a beber, si ingestan marihuana o alcohol, tabaco, perdón, alguna otra droga de diseño. Y en cuanto al ámbito sexual, ¿qué tal le van las cosas si tiene pareja con este novio o con la novia que haya tenido? Si han tenido algún tipo de contacto sexual, si han hecho algo, no han tomado precauciones, si han tenido contacto sexual para evitar el embarazo y si hay alguna cuestión relacionada con el sexo que te preocupe. Como ven, el grueso de ellas pudieran ser frente a sus padres y algunas otras son de categoría íntima, ¿no? Que no tiene que estar ahí su madre o su padre. Ese es el punto de partida, ¿no? El motivo de consulta, que lleguen y nos digan, parece que mi hijo está deprimido o mi hijo vengo porque dice que se siente muy deprimido. Y es importante que nosotros tengamos un clima óptimo de escucha, de atención, donde este adolescente se sienta respetado y no ignorado porque es menor de edad, ¿no? Donde se sienta valorado, es decir, también dirigirnos a él porque al final del día él será el del tratamiento y se darán las bases para poder explorar toda esta sintomatología específica psiquiátrica. Aquí en esta tabla 2 te coloco algunas de las preguntas que te pueden permitir sospechar la existencia de los trastornos mentales más frecuentes. Si estás pensando que su discurso del chico y de su familia es asociado a ansiedad generalizada, hay dos preguntas importantes. ¿Te has notado nervioso o preocupado en los últimos días? ¿Estás preocupado continuamente en diferentes aspectos? ¿Te definirías como una persona miedosa o nerviosa? Y hay que preguntar consecuentes. Si el chico me dice, yo me encuentro preocupado desde que amanezco hasta que anochezco por diferentes cosas, hay que preguntarle, explícame una, dime cómo te sucede, qué es lo que pasa en tu cuerpo y qué es lo que pasa en tu mente y qué es lo que pasa en tu comportamiento, ¿no? Son preguntas subsecuentes que se dan a partir de estas básicas. Si es un trastorno de angustia, hay que preguntarle si tiene ataques de ansiedad, miedo a morir o a perder el control. Si es del rubro de agorafobia, hay que preguntarle si presenta miedo excesivo en espacios abiertos, como cines o centros comerciales, si rehúye de ir ahí. Si es fobia social, si presenta excesiva preocupación hacia el ridículo o la realización de alguna actividad delante de otros. Si es trastorno obsesivo compulsivo, hay que preguntar si presenta pensamientos raros, repetitivos o desagradables, y que si estos pensamientos le causan preocupación, malestar o no los puede eliminar de su mente, y si hay cosas que tiene que hacer o no, si hay cosas que tiene que hacer o si no te pones nervioso, es decir, tiene que estar ocupado siempre y que las defina. Si estamos pensando que es depresión, ¿cómo has estado de ánimo en las últimas semanas? ¿Te has encontrado decaído, triste o irritable? ¿Te has notado un poco más, con un poco más de ánimo o desmotivado o con problemas de sueño? Y hay que definirlos. En cada rubro hay que definirlos, que nos dé una explicación. Asociado a la ideación suicida, que a veces la gente está tan desesperada que piensa que sería preferible estar muerto. ¿Esto te ha sucedido a ti alguna vez? ¿Alguno de tus amigos ha intentado suicidarse o lo ha hecho? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Qué has pensado con respecto a eso exactamente? ¿Y has intentado suicidarte alguna vez? Si dice que sí, hay que identificar cómo. Si es en el ámbito de esquizofrenia, es útil indagar a los familiares sobre las posibles conversaciones sin interlocutor de este paciente adolescente esquizofrénico. A eso le llamamos habla solitaria. Para nosotros es eso, para el paciente lo vive como real, ¿no? Tiene una alteración de su realidad en donde ve personas que hablan y que interactúan con él. En el trastorno bipolar se pregunta, ¿te has encontrado demasiado bien o eufórico últimamente? ¿Te has visto irritable, expansivo o con una velocidad de expresión acelerada o muy lenta?
y en algunas condiciones como el trastorno del espectro autista, bueno, ahí ya los puntos son como mucho más particulares y generalmente si no tiene verbalidad en la adolescencia, pues hay que hablarlo de frente con su mamá, pero pues ya sabemos que todas sus relaciones sociales se van a encontrar caóticas. Para establecer este diagnóstico, siempre vamos a través de la entrevista, de los instrumentos de evaluación y lo más utilizado que es el DSM-5. Yo aquí te puse algunos cuestionarios que se dan, por ejemplo, para patologías de la conducta o del neurodesarrollo, como la escala de Conners o eh, la lista de cotejo de los comportamientos en adolescentes y el SDQ, que es un cuestionario de cualidades y dificultades en el adolescente. Todos estos instrumentos nos van a arrojar información importante a aspectos psicopatológicos y la prevalencia de estos aspectos se divide en 5. El SDQ es un cuestionario breve y se va a dividir en 5 escalas, ¿no? Cinco ítems por escala. Se asocian a los síntomas emocionales, los problemas de conducta, la hiperactividad, los problemas con los otros, es decir, mis compañeros, y la conducta prosocial. Eso evalúa todos los aspectos del adolescente. Ese es solo como un ejemplo. Tenemos otros para depresión, otros para ansiedad, otros para fobia social, ¿no? Dentro de estas funciones que hace el psicólogo en atención primaria, la más importante tiene que ver con la relación de estos trastornos psiquiátricos de adolescentes, en conocer factores de riesgo y de vulnerabilidad para anticipar posibles trastornos comórbidos del comportamiento y emocionales, saber las características principales de cada trastorno, es decir, ser muy hábil en reconocer estas características y tener siempre el DCM a la mano, cómo se presentan en adolescentes, así como la sintomatología propia para la edad adolescente, dirigir una adecuada anamnesis y una historia clínica, esta entrevista, exámenes complementarios que puedan estar encaminados a establecer un oportuno diagnóstico precoz, estos que son de nuestra rama, como los test. Estar al tanto de protocolos de derivación a las unidades de salud mental y establecer con otros profesionales de la salud mental la coordinación necesaria para un adecuado abordaje terapéutico multidisciplinar, porque ya hemos explicado a lo largo de esta unidad que eso es muy importante. El psicólogo no puede solo, tiene que estar asociado al médico, tiene que estar asociado al docente, tiene que estar asociado a sus padres de este adolescente, ¿no? Y bueno, finalmente te pongo aquí un caso clínico hipotético, ¿no? Y se llama, bueno, el caso dice así: Jaime es un paciente de 14 años, conocido desde el nacimiento por su pediatra. Debido a que no acude a la consulta desde hace 2 años, el pediatra se dispone a actualizar la información que tiene sobre Jaime. Debido a su edad, plantea a la madre con la que acude una entrevista a solas con él, ya tiene 14 años. Al término de esta entrevista, decide enviarlo a la valoración con el psicólogo. Comparto un poco de manera rápida los antecedentes que constan en la historia clínica de Jaime y que se pueden resumir de la siguiente manera. Jaime tuvo una gestación de 33 semanas, fue un recién nacido pretérmino, de peso adecuado a la edad gestacional. ¿Por qué pretérmino? Porque recuerden que la edad gestacional son 40 o 42 semanas. Él nace en la semana 33. Los padres se separan cuando Jaime tenía 9 años de edad. Jaime es hijo único, actualmente convive con su madre y la custodia de ambos progenitores es compartida. Vive con su padre los fines de semana alternos y 2 tardes cada semana. No existen problemas importantes en la relación entre sus padres separados, ya han aprendido a llevarse bien. No existen otros antecedentes personales de interés. Entre los antecedentes familiares destaca que la madre de Jaime y una de sus tías del lado materno están diagnosticadas con depresión y ansiedad y están en seguimiento en la unidad de salud mental con psiquiatría. Después de realizar una anamnesis general en la que se confirma el excelente estado de salud que goza Jaime, se comienza a indagar sobre algunos aspectos de su salud mental debido a a la existencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Antecedentes de depresión y ansiedad en su familia y separación de los padres.
Las primeras cuestiones hacen referencia al hogar, a la educación, actividades, drogas y sexualidad. Son los datos que se le preguntan. Como dato importante, Jaime menciona que durante el último trimestre ha tenido más dificultades en el rendimiento académico. Aunque no ha suspendido ninguna asignatura, no ha reprobado ninguna, ha bajado su calidad académica. Prefiere estar muy cansado, más cansado y con menos energía para estudiar sin que exista una causa aparente. Además, está menos motivado y más nervioso. Estas características han comenzado sin explicación y han ido aumentando progresivamente en los últimos 6 a 8 meses. Cuando nos comenta esto Jaime solloza. En ese momento se le realiza la serie de preguntas claves de sintomatologías psiquiátricas y le preguntamos a Jaime lo siguiente. ¿Te has notado nervioso o preocupado en los últimos días? ¿Estás preocupado continuamente por diferentes aspectos? Jaime dice que hay cosas que lo ponen nervioso, pero que no le molestan. Siguiente pregunta, ¿te definirías como una persona miedosa o nerviosa? Jaime refiere que siempre ha sido nervioso, pero que en los últimos 6 meses este nerviosismo ha ido en aumento. Se le pregunta en la tercera, ¿tienes ataques de ansiedad, miedo a morir o a perder el control? Jaime no refiere nada, parece que esto no se presenta. ¿Presentas miedo excesivo en los espacios abiertos como cines o centros comerciales? Jaime dice que aunque sí puede ir a lugares en donde haya muchas personas, donde estén aglomeradas, dice que no se encuentra muy cómodo. Esto le ocurre, señalo, desde siempre. O sea, parece que esto lo ha tenido desde muy, muy pequeño. ¿Presentas excesiva preocupación hacia el ridículo o a la realización de alguna actividad delante de los otros? Jaime tampoco refiere nada. Parece que nunca lo había pre- lo había, lo había preguntado hacia él mismo y parece que no lo registra. En la siguiente pregunta, ¿presentas pensamientos raros, repetitivos o desagradables? Si es así, estos pensamientos te causan preocupación, malestar o no los puedes eliminar de tu pensamiento. La respuesta de Jaime es que siempre se siente preocupado cuando escucha una noticia en la televisión referente a una enfermedad y que piensa que él puede tener esa enfermedad. También en varias ocasiones el nivel de ansiedad es muy alto cuando algún miembro de su familia está enfermo, porque piensa que puede morir. Estos pensamientos comienzan un año antes, aunque en los últimos 6 meses son a diario. Le causan mucho malestar y aunque lucha contra ellos, no puede evitarlos. Argumenta que no se lo ha dicho a nadie porque le da vergüenza. Pregunta siguiente, ¿cómo has estado de ánimo en las últimas semanas? Comenta que desde que comienza a tener estos pensamientos se encuentra más triste o más deprimido. Preguntamos si ha notado, si se ha notado con poco ánimo, desmotivado o con problemas de sueño. Y Jaime dice que aunque siempre ha dormido bien, en los últimos 4 meses se despierta varias veces en la noche. En la mayoría de los días presenta dificultad para la conciliación de este sueño. La verdad es que no hay ideas de suicidio ni otro dato que indique la existencia de más sintomatología psiquiátrica. Se contrasta la información con la familia y se solicita a los padres y al profesor que rellenen el famoso SDQ del que les hablé hace un momento, que puntúa a nivel patológico para la escala de ansiedad. Se establece el diagnóstico de sospecha de trastorno obsesivo compulsivo por este control de todas las situaciones. Aunque existen otros datos de ansiedad y depresión, no se considera que existe otro trastorno en comorbilidad con lo obsesivo compulsivo del control de todo. Se remite a psiquiatría para dar seguimiento y se inician sesiones terapéuticas de corte cognitivo-conductual y sesiones de psicoeducación para la familia. Y bueno, así como les expreso este caso, yo aquí les dejo un esquemita que es muy fácil de seguir. Si yo como profesional de la salud mental estoy sospechando que mi paciente tiene un trastorno psiquiátrico, tengo que revisar los factores de riesgo, hacerle su historia clínica desde antes de nacer, que me la dé el adulto y que la complemente el joven, completar la valoración de anamnesis con preguntas claves, como lo hice en el ejemplo, con administración de test y cuestionarios propios de la psicología y revisar los factores de vulnerabilidad y descartar que sea una patología orgánica. Los psicólogos no diagnosticamos patologías orgánicas porque nosotros no mandamos a hacer estudios
de imagenología, no nosotros, sí su pediatra, neurólogo, sí su psiquiatra. Asociado a esto, sí no estamos, si esto nos dice no, no, si nos dice no, no tiene un trastorno psiquiátrico, vamos a dar seguimiento de la evolución de la sintomatología que presenta con actualización periódica. Te veo en 3 meses, si todo está bien, te veo en 6 meses, si todo sigue bien, te veo en un año y simplemente lo olvidamos, que fue una situación del momento. Pero si todo esto me dice si tenemos complicaciones asociadas a trastornos psiquiátricos, entonces hago una derivación a paidopsiquiatría, que es el psiquiatra especialista en población infanto-juvenil, y un tratamiento psiquiátrico, perdón, y un tratamiento y seguimiento terapéutico, TCC, terapia cognitivo-conductual, y multidisciplinario, su psiquiatra con su neurólogo pediatra, con su pediatra, con sus padres, con sus maestros y con nosotros, su psicólogo. Y vamos dándonos actualización periódica de la información de la evolución del trastorno. Es decir, el paido me va a ir informando cómo le va, mamá me va a ir informando cómo le va, el chico me va a ir informando cómo le va, su docente también, y yo también haré esas informaciones a través de qué estamos trabajando en la terapia y cómo podemos dar de este buen abordaje de su salud mental y hacer que esto no se va a quitar el trastorno, pero sí se va a minimizar. Es decir, le va a permitir ser funcional. ¿De acuerdo? Les damos psicoeducación de la ingesta del fármaco, les enseñamos a llevar diarios medicamentosos al joven y a sus padres o a su adulto responsable, les enseñamos a manejar sus dosis de emergencia, el grueso de los chicos adolescentes que tienen trastornos de la salud mental y que van a psicofarmacología de la mano de un psiquiatra, tenemos que enseñarles cómo utilizar estas dosis de emergencia porque si las van a tener, ¿no? Eso es importante. Y bueno, pues como ustedes pueden notar y pueden ver, pues no es una cosa pues, tan sencilla, no es algo que requiere mucha expertise, que requiere mucho ojo clínico, que requiere estar siempre presente, ¿no? Y algo muy importante en los jóvenes es, en todas las personas, pero en los jóvenes es encontrar, permitirles encontrar esta parte del ocio asociado a construcción, ¿no? Y que encuentren en su vida y se conviertan en lo que hoy la literatura denomina como personas vitamina. Seguramente ustedes han escuchado hablar un poco de esto, de estas personas vitamina. Y bueno, a mí aquí me gustaría, ¿no? Que tomáramos en cuenta un poco qué significa una persona vitamina, que estos jóvenes y adolescentes deben de encontrar en la historia de su vida. ¿Para qué? Pues para poder tener mejor desarrollo de su emocionalidad y poder, claro, eh, desarrollar estas redes de cuidados, ¿no? Que se asocian no solo a mi red familiar o médica, sino también a mi red de personal a través de mi responsabilidad afectiva. Hay que desarrollar en los adolescentes responsabilidad afectiva. Esto significa saber cuáles son aquellos vínculos que construimos con otras personas que implican cuidados, asociado al tiempo, a la escucha activa, a la empatía, al respeto, al establecimiento de límites sanos. Entonces vamos a cerrar la presentación de esta clase y esta materia a través de un microvideo que habla justamente de estas personas vitaminas. Déjenme ver si le di compartir con audio porque si no, no vamos a oírlo. Y bueno. Podemos identificar a una persona vitamina cuando tenemos un momento malo, estamos sufriendo, tenemos dolor y de repente se enciende esa bombilla con la cara de esa persona que sabemos que nos va a escuchar atentamente, que no nos va a juzgar, que nos va a acompañar o que nos puede dar un abrazo y nos va a hacer sentir bien. Es decir, esa persona que no me va a juzgar, que no me va a criticar, que no me va a humillar, que no me va a hacer de lado. Eso sería lo contrario. Todos nosotros contamos con personas así. Lo que pasa es que a veces no hemos sido capaces de trabajar esas relaciones humanas. Las tenemos aparcadas por falta de tiempo, porque vivimos en una era de mucho estrés, de mucha actividad frenética que nos impide recuperar y recordar las cosas y las personas buenas del día a día. Pero yo me he sorprendido en positivo hablando con pacientes que me dicen es que no tengo a una persona vitamina en mi vida. Y de repente nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, empezamos a ahondar y alguien o algo se ilumina
Y lo que hay que hacer es descolgar un teléfono y decir, tenemos que volver a vernos. Y en ese volver a vernos parece que no han transcurrido los meses o los años. Ok, bueno, pues parte de lo que hablamos acá en este video de personas vitamina, pues es identificar quién tiene esta forma óptima de asociarse a mí en el cuidado y en la atención en el tiempo que debo de obtener como adolescente para que mis procesos sean menos complicados y más llevaderos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, trabajar con población infanto-juvenil es un reto importante que nosotros los psicólogos debemos de aprender a construir en la educación por el curso de nuestra licenciatura y convertirnos en expertos del manejo de nuestro manual DSM-5. Yo te invito a que diario dediques unos 20 minutos a leer cada uno de los rubros de los trastornos que trae este DSM-5 y que una vez que hayas terminado regreses, ¿no? A volver a leerle en una segunda emisión porque siempre vas a encontrar con más, vas a tener más recepción a cosas importantes que en este momento las dejamos pasar por alto porque apenas vamos en segundo y estamos construyendo nuestro andar por la psicología. Gracias por compartir esta unidad de aprendizaje y nos vemos en un siguiente video de clase. Tengan un buen día. Hasta pronto.